¿Y si te dijera que existe un lugar donde encuentras toda la información que estás buscando para tu salud física, mental y emocional? Un lugar con clases, videos, recetas, obviamente Ayurveda, Feng Shui, yoga, temas de espiritualidad, Reiki, meditaciones, música y mucho más. Todo integrado en mi membresía Ser Ilimitada. Suscríbete en el link de la descripción, mi cuenta de Instagram o en mi página web. Te veo dentro. Bienvenidos al podcast Ayurvédate, un espacio creado para tu inspiración, motivación y para que reconozcas tu poder de autosanación física, mental y emocional. Hoy quiero que hablemos de un tema que tenía yo preparado hace mucho tiempo, la idea del tema preparado hace mucho tiempo y también algo que me pidieron por redes sociales, es decir, en YouTube y en Spotify, que las personas, que los que escuchan este podcast, y es que hablemos del nervio vago. Y yo lo voy a combinar con mi misticismo, porque, así soy yo. Resulta que voy a empezar explicando el nervio vago, cómo funciona de la forma más práctica y fácil posible, como me gusta a mí, para que todos lo entendamos y sepamos muy bien cómo nos puede ayudar y cómo conectamos con él, y después le metemos el misticismo y la magia y todo listo. Resulta que todos los seres humanos, bueno, todos los seres vivos, realmente tenemos dos sistemas nerviosos, el simpático y el parasimpático. Para que lo recuerden bien, el simpático no es el más simpático, él es el que nos activa en estado de alerta. O sea, el sistema simpático, el sistema nervioso simpático es el que nos prende las alarmas, nos lleva a niveles de estrés y nos hace reaccionar para pelear, para huir, para salir corriendo, para dar puño, patada, bueno, todo esto. Eso hace el sistema simpático y es el que nos mantiene en estado de alerta, ¿ok? El que para el sistema simpático, o sea, el sistema nervioso que calma y para al sistema nervioso simpático, es el parasimpático. Entonces el parasimpático para al simpático, para que así nunca se les olvide jamás. El parasimpático es el personaje, esa parte del sistema nervioso que es encargado de calmarnos, de regularnos, de llevarnos a la homeostasis, es decir, otra vez al punto donde nosotros estamos cool, tranquilos, fluimos, donde tenemos descanso, donde se activan los procesos digestivos, es el que nos rescata, mejor dicho, el que nos saca de los niveles de estrés. Ese es el sistema nervioso parasimpático. Entonces, el simpático es el que nos activa y el parasimpático el que nos relaja. Así, listo. Y resulta que el nervio vago, que es un nervio grande, hermoso y súper poderoso, que es el que comunica arriba, abajo y abajo, arriba, nace en la base del cerebro y se va bajando por el cuello, por las costillas, y por todo el centro, él va por el centro y conecta, hace ramificaciones con todos los órganos a medida que va bajando, ¿no? Y conecta entonces cabeza con intestino, tal cual, e intestino con cabeza. La comunicación es de arriba para abajo y de abajo a arriba, y simplemente como es un nervio y como hacen todos los nervios, pues manda información. Entonces él simplemente va comunicando qué va pasando arriba, qué va pasando abajo, y qué tienen que saber arriba, qué tienen que saber abajo, y cuáles son las funciones que tenemos que activar. Claramente es un nervio supremamente importante porque es el papá, la mamá, el papá mamá que va mandando información y conectando arriba con el abajo, o sea, así o más lindo. Como es arriba es abajo y en el cuerpo también, entonces el nervio vago es la autopista que conecta lo que es arriba con lo que es abajo y viceversa. Ya con eso tenemos un montón de información de entender la priorización que tenemos que hacerle para trabajar con él de forma consciente. Lo hacemos de forma inconsciente, ya les voy a explicar por qué, pero yo quiero que con esta información, si ustedes deciden, con mi influencia y con mis recomendaciones, que empiecen a trabajar con con ese nervio de una forma muchísimo más consciente. Resulta que este personaje es el encargado de bajarnos las revoluciones, como les dije, y quien no quiere estar en estado de flow, es decir, en estado de fluidez, quien no quiere estar en estado de paz, de tranquilidad, de equilibrio, quien no quiere sentirse relajado y fluido, así como cuando estamos en vacaciones, que simplemente la vida fluye, si son unas vacaciones conscientes, claramente, si son unas vacaciones responsables, no vacaciones de workaholic, sino vacaciones de que suelto todo y me dedico a la contemplación, a conocer, disfrutar, a comer, a pasar delicioso. Ahí es cuando el nervio vago nos lleva a esos estados de placer, de bienestar y de éxtasis y de paz, ¿no? Ese es el trabajo que él tiene en nosotros. Aparte de activar el sistema digestivo para que nosotros podamos conectar con el alimento y digerir sin ningún problema. ¿Quién no quiere eso en su vida?
Y adicional es el que nos recupera después del ejercicio físico. O sea, cuando nosotros estamos activando el corazón y estamos activando absolutamente todo, los latidos están fuertes y necesitamos como otra vez regularnos, este personaje es el que calma el ritmo cardíaco y el que nos permite volver a la normalidad y regularnos hasta llevarnos a la calma. Y adicional es el que nos ayuda a desinflamarnos. O sea, el nervio vago permite que el cuerpo llegue al estado de paz y tranquilidad de tal forma que permite que el cuerpo empiece a soltar lo que no corresponde, entonces nos empezamos a desinflamar, empezamos a soltar lo que no corresponde, a eliminar lo que necesitamos eliminar, a liberarnos de las cosas extras que tengamos. Ese es el trabajo del nervio vago. Entonces, cuando el personaje no está activo, cuando no lo dejamos trabajar porque estamos en altos niveles de estrés, porque tenemos dominancia del sistema nervioso simpático en ese momento que estamos en estado de alerta, con alto cortisol. El cortisol es esa hormona que va invadiendo nuestro sistema cuando estamos en altos niveles de estrés. Y cuando no dejamos que el cuerpo como que se regule y baje ese estado, sino que seguimos y seguimos, ajá, siendo humanos en el 2025 simplemente haciendo un montón de cosas y llenándonos de estrés y preocupaciones, pues el nervio vago no hace su trabajo, no lo dejamos hacer su trabajo. Él hace como lo mínimo vital, pero no dejamos que el cuerpo vuelva a su estado de relajación, entonces inundamos el sistema de muchísimo estrés, angustia, ansiedad, estado de alerta y ya todo lo que ustedes saben, todos lo sabemos, que es la vida adulta en este universo humano acá. Entonces, ahí lo que pasa es que nosotros no volvemos al estado de homeostasis, no volvemos al estado de equilibrio y nos empezamos a enfermar y eso es lo que precisamente yo quiero evitar en el planeta. Esa es una de mis misiones en el planeta, no nos enfermemos. Dejemos que nuestro organismo se limpie, se regule y eso es parte de la función de este nervio hermoso que estamos hablando hoy. Entonces, yo sé que ustedes están preguntando ahorita, bueno, listo, ya sé que funciona, cómo funciona, ya sé dónde está y entonces yo qué hago con esto. O sea, y entonces, ¿qué hacemos con esta información? Bueno, les tengo información clave para que empecemos a activarlo, a dejarlo trabajar, porque él es activo, ¿no? Él vive y está ahí esperando que el humano permita, pero quiero que lo dejemos trabajar. Y parte del ejercicio de dejarlo trabajar es siempre, como todo lo divino es fácil, lo divino es fácil, lo humano es complicado. Entonces, como el cuerpo es divino, pues es fácil. Y lo más fácil del mundo es respirar. Y esa es la primera práctica, el primer tip y el primer ejercicio que recomiendo y que recomiendan los expertos a la hora de empezar a trabajar de la mano con el nervio vago y dejarlo hacer su trabajo. Hacer respiración consciente, por lo menos darte cuenta que estás respirando. Por lo menos empezar a regular la respiración con inhalaciones y exhalaciones lentas. Por lo menos hacer retenciones como para que el cuerpo en esa retención, en ese espacio de la retención donde no pasa nada aparentemente afuera, pasa todo adentro porque empezamos, el cuerpo ahí es donde empieza a soltar y a liberarse y por eso cuando nosotros estamos en esos estados de relajación, la respiración se hace mucho más larga, se hace mucho más profunda, hay mucha más oxigenación y lo que simplemente necesitamos es empezar a respirar de forma consciente. Elige tu respiración, simplemente pueden ser inhalaciones y exhalaciones lentas con algunas retenciones. Pueden ser unos ejercicios de respiración más elaborados, como los que recomienda yoga, que es de fosa alterna, o bueno, la que quieras, o la de Wim Hof, que son mucho más activas con retenciones largas, lo que quieras, sí a todo, pero ejercicios de respiración consciente. No tiene que ser que te sientes en un cojín especial para respirar, con unas velas especiales para respirar, en un espacio especial para respirar, no. Seamos prácticos, normal en tus espacios, si vas de camino al trabajo en el automóvil, en el metro, en el bus, donde vayas, si vas en la moto, pero seamos obviamente conscientes y responsables con lo que estamos haciendo. O si simplemente ya estoy sentada en el computador y estoy en una reunión y no tengo que hablar, entonces yo me dedico a respirar. Si quiero hacer ejercicios de respiración más consciente, más como más profundos y dedicados también, de camino a hacer ejercicio, durante la práctica del ejercicio, mejor dicho, no hay excusa. No se tienen que empelicular, o sea, no tienen que comprar nada para ir a respirar. Simplemente respiren de forma consciente y eso va a traer no solamente beneficios para la conexión con el nervio vago, sino también con otras cosas en el cuerpo, en el sistema, en la cabeza, bajar niveles de ansiedad, de preocupaciones.
el sistema circulatorio se activa, mejor dicho, o sea, nos salvamos la vida. La respiración que es autónoma, es decir, la que no nos damos cuenta, pues dale, pasa, ocurre, pero la que es consciente es un ejercicio meditativo de conexión conmigo. Y adicional, me ayuda a estar en salud, a estar en paz, en tranquilidad, en éxtasis, en placer, que es lo que a mí más me gusta y que yo creo que a ustedes también. Entonces, ahí les dejo el primer tip. Simplemente respirar, respiren por la nariz, por favor. Y si tienes problemas para respirar por la nariz, es porque tu nariz se volvió perezosa, porque dejaste de respirar de forma consciente y dejaste de respirar por la nariz y tienes que respirar por la boca. Y ahí tenemos un problema, porque respirar por la boca lo que hace es empezar a meter un montón de agentes externos e infecciosos y bacterias a tu cuerpo a través de la respiración por la boca. Y empezamos a tener problemas en boca y caries, infecciones, gingivitis, mal aliento. Adicional, no hay respiración profunda. Uno no hace respiraciones profundas por la boca. Uno exhala para hacer ciertos ejercicios de relajación por la boca, pero no se inhala por la boca. Hay un libro que se llama, que creo que ya se los he recomendado varias veces por acá, vuelvo y digo, que se llama Respira de James Nestor. Cómprenselo o vayan a la biblioteca y lo leen, pero léanselo para que entiendan yo de qué les estoy hablando. Y hay muchos ejercicios para empezar a recuperar la respiración por la nariz, que es fundamental y que es natural. O sea, los seres vivos vinimos a respirar por la nariz. Y si hablamos de humanos, pues sí, los seres humanos tenemos una nariz para poder respirar. Esa es su función. Entonces, déjala que haga su función. Muy bien, resulta que conectados a los ejercicios de respiración para activar el nervio vago tenemos los suspiros. Y cuando yo me di cuenta de esta información, me puse muy feliz porque yo suspiro todo el tiempo. Y ahí me di cuenta que mis suspiros, bueno, los suspiros de los seres vivos, porque no solamente los seres humanos, sino los seres vivos, si vemos a las mascotas, ellos hacen suspiros de vez en cuando, sobre todo los perros, los bebés también suspiran un montón. Y ese es nuestro sistema nervioso parasimpático regulándonos. Este es nuestro nervio vago regulándonos. Cuando estamos agitados, cuando estamos nerviosos, cuando estamos como en un estado de cierto nivel de alteración y empezamos a suspirar, eso quiere decir que de forma automática el cuerpo se está regulando. Y qué maravilla saber esto, porque yo decía, marica, pero yo, ¿por qué suspiro tanto? ¿Qué es lo que pasa? La gente al lado mío es, pero ¿qué pasa? Y yo no sé qué pasa, pero ya sé qué pasa. Que en alguna situación en la que me presento o en la que estoy, normalmente cuando estoy con otras personas, me empiezo a estresar lo que sea, no sé, mi cabeza para dónde se va, y lo que hago es que empiezo a llenarme como sí, me activo, o sea, como esos niveles de estrés que no son muy alterados, pero que te empiezan a subir un poquitico, el cuerpo inmediatamente lo que hace es para que eso no se me suba mucho y para que yo no me vuele, se me vuele la cabeza, empieza a regularse con los suspiros. Gracias, suspiros, gracias, ya los entendí, gracias por estar en mi vida. Entonces, aquí pueden empezar a hacer suspiros de forma consciente, como simplemente hacer respiración, retención y exhalar por la boca o por la nariz. Y verán que con un tiempo, con el tiempo, los suspiros vendrán de forma natural. Pero suspirar y respirar regulan el funcionamiento de nuestro nervio vago, que nos hace llegar a estados de paz, bienestar y salud completa. Y todo esto es gratis, que lo pueden empezar a hacer ya. No hay excusas, no hay pero es que es. El pero es que es una enfermedad infecciosa, no se dejen infectar de eso. Y si están infectados de eso, pues las vacunas son todas estas cositas que yo digo por acá. La tercera práctica para activar el nervio vago, vuelvo y me corrijo, para activarlo, para dejarlo trabajar, es cantar. Y puede ser lo más elaborada que quieras, lo más elaborado que quieras. Tú te puedes ir a meter allá a cantar con los pajaritos al bosque o empezar a cantar mantras si te conectas con esa información, pero no, simplemente canta las canciones que te gustan. Cuando nosotros cantamos las canciones que nos gustan, nosotros activamos estados de placer, éxtasis y paz en el sistema que los distribuye el nervio vago. Aparte, como el nervio vago pasa por la garganta, por el esternón,
conecta con el corazón ahí tan lindo. Es que es como si tuviera manitos para todas partes. Es como que va bajando y, ay, mira, tiroides, tin, manito para tiroides, ay, mira, corazón, timo, ay, manito para timo, para corazón, para pulmones, manito para estómago, para vaso, hígado, páncreas, vesícula, todo. Manito para todo el mundo. Es como el amigo de todos y el que une todo. No puede ser más lindo. Entonces, cuando nosotros cantamos, que pues conectamos boca, garganta, faringe, laringe, bueno, ahí para allá, esternón, bueno, todo, estamos generando esa vibración que lo que hace es que esa vibración del sonido mueve el nervio y él dice, ¡uh! Y ahí le ayudamos a aprenderse, a que empiece a trabajar de la mejor manera. Canten, cante aunque no cantes, canta lo que quieras. Si son esos sonidos como más de conexión espiritual, como un mantra, por ejemplo, está genial, pero tú no tienes que irte tan hacia allá. O sea, recuerden, simple, simple, fácil, práctico. Cántense sus cancioncitas, así, pero a viva voz. O sea, alcen su voz y canten melodías o simplemente tarareen o porque eso lo que hace es que primero nos baja el estado nervioso, nos pone felices, nos lleva a otros lugares. Esas son meditaciones activas porque nos conectan con otros momentos, otras realidades, otras situaciones en donde eso nos llena de paz y armonía y eso empezamos a traer. Recuerden que el universo funciona por espejo, ¿no? En reflejo. Si yo estoy en paz y armonía y así me siento, pues me va a seguir trayendo más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Si yo estoy en estado alterado y angustia, me va a seguir trayendo más de lo mismo. Entonces, cantar, aparte de un tema biológico con nuestro nervio vago y activar nuestra tiroides, em, limpiar nuestras vías respiratorias, nos pone felices. Eso sí, ojalá sean canciones felices. Ojalá sean canciones felices. Presten atención a qué es lo que están cantando, qué es la música que están escuchando, cuáles son las letras y los sentidos que entran, o sea, el sentido de la música que entra en nuestro cerebro, con qué nos estamos conectando, eso también es importante. Pero realmente lo más importante es la intención y el estado de bienestar en el que yo llego al cantar o al hacer alguna cosa que me guste, pero en este caso, al cantar, o sea, el estado de bienestar que me da a mí cantar alguna canción no importa la que sea, eso es la respuesta para la pregunta que todo el mundo se hace, pero ¿cómo me calmo? ¿Pero cómo bajo la ansiedad? Pero no, marica, relájate, respirando, suspirando, cantando, haciendo lo que te gusta. Es que no es tan difícil. Lo que pasa es que los seres humanos somos muy raros y entre más difícil sea la cosa, como que más mérito tiene. Yo no sé de dónde nos metieron esas ideas tan locas. Pero no, no tiene que ser difícil. Es que si es difícil, no es natural. Ya, simplemente. Muy bien, sigamos con otro de los tips. Ya van tres, ¿no? La respiración, los suspiros y la cantada. La cuarta es otra técnica de respiración, pero más específica. Esto es de un experto de una universidad en Estados Unidos, que en este momento no recuerdo el nombre, pero este personaje se dio cuenta que al inhalar en dos tiempos, como uno, dos, y ahí sentimos que ya no podemos respirar más, que se nos llenó todo, pero no, mentiras, ahí tenemos un tercer shot, ahí podemos hacer una tercera inhalación corta. Tres, ahí ya, estamos full, ¿no? Y ahí después hago una pequeña retención y después exhalo por boca o nariz o las dos. Y eso lo que hace es activar el nervio vago. Resulta que algo que yo he practicado por muchos años, que me han llevado a unos estados de meditación y de conexión muy especiales, pero que no es necesario hablar aquí hoy de esto, son los ejercicios de respiración del taoísmo. Hay mucha información, o sea, en la web. No hay que comprarse libros elaborados, aunque también hay libros elaborados, cómprenlos si quieren, pero la web, ChatGPT, Google o cualquier otro buscador, pongan ejercicios de respiración del taoísmo, YouTube, fácil. Y ahí van a darse cuenta que lo que hacemos con esos ejercicios de respiración es como trabajar las bandas de yoga, que les dicen bandas, ¿no? Pero simplemente es hacer esos ejercicios de respiración de Kegel, que está apretando el perineo. Pero ahí lo que hago también es como llevar el líquido cefalorraquídeo, estoy haciendo un paréntesis muy grande. El líquido cefalorraquídeo es el que recorre todo nuestro
encéfalo, o sea, toda la cabeza, esa agüita, es una agüita súper poderosa, súper nutritiva y súper mágica, que protege el cerebro, el cráneo, entre el cráneo y el cerebro hay una agüita que sostiene y protege todo, el líquido cefalorraquídeo. Y él baja por la columna, por el centro, baja hasta la puntica y vuelve y sube. Cuando nosotros nos quedamos en estado de supervivencia o en estado de estrés alterado, el líquido cefalorraquídeo le cuesta subir y se queda concentrado en la parte más baja, como que estamos muy, muy en la tierra, muy sobreviviendo, viviendo, comiendo, cagando, pagando, tal cual. Entonces ahí esa energía se queda como condensada en los primeros tres centros energéticos y, entonces, y no alcanza a subir al tercero o inclusive peor aún al cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, que son simplemente el corazón, el timo, la tiroides, glándula pineal y pituitaria. Entonces, cuando nosotros estamos con todo el líquido cefalo, con todo no, con parte del líquido cefalorraquídeo muy abajo, entonces estamos en momentos de supervivencia, estresados, en estados alterados, mejor dicho, el sistema simpático supremamente activo. Los ejercicios de respiración del taoísmo lo que hacen es que nos ayudan a dar ese impulso del líquido cefalorraquídeo para que suba otra vez al cerebro y prenda mi glándula pineal y prenda mi glándula pituitaria. Cuando nosotros prendemos la glándula pineal y la glándula pituitaria, pues cosas maravillosas empiezan a pasar. Me empiezo a conectar más conmigo, con la vida, con los seres superiores, del que quiera elegir tú. Mi intuición se activa muchísimo más, tengo mucha más claridad mental, capacidad de foco, inteligencia, en fin, un montón de cosas. Aparte de los temas extrasensoriales, que no voy a entrar a trabajar eso aquí hoy, pero simplemente para la vida diaria humana, mantener el líquido cefalorraquídeo subiendo y bajando de forma fluida es lo mejor que nos puede pasar porque ahí garantizamos juventud, estado de flow, es decir, de fluidez, bienestar, éxtasis y equilibrio, salud en general. ¿Listo? Resulta que cuando nosotros hacemos estos ejercicios de respiración como apretando, ya sea estos de los dos pasos que no tenemos que hacer el apretar como las bandas ni hacer los ejercicios de Kegel, por ejemplo, pero sí que nosotros estamos haciendo esa respiración en dos pasos, uno, dos y la tercera tres, y de ahí ya yo exhalo, lo podemos acompañar con apretar el perineo un poquito como uno y después otra vez y después la tercera y de ahí ya soltar y lo que hacemos es ayudar a ese líquido cefalorraquídeo a subir, que no se quede allá abajo. Y esa práctica es con el tiempo salvavidas magnífica, maravillosa, es como llenar el cuerpo otra vez de ese montón de energía que le hacía falta. Cuando nos sentamos muy fatigadas, fatigados, cansados, con baja energía, sin foco, sin concentración, con altos niveles de estrés y ansiedad, respirar con estas técnicas nos salva la vida. Sálvense la vida. No tienen que preguntarle a toda la humanidad, a todos los profesionales también, pregúntenle al que quieran, no importa. Pero que recuerden que la información ya está por ahí y que en este podcast parte de mi voluntad al hacerlo es entregar la información que yo tengo y que me salva la vida a mí, porque si me la salva a mí, pues se la salva a ustedes también. Entonces, simplemente utilizar lo que tengo y lo que tengo es mi cuerpo y mi conocimiento y con eso yo hago maravillas. Con eso me salvo la vida. Ahí les dejo. Simplemente pueden buscar por YouTube, ahí les expliqué, espero haber explicado bien, o los libros, todo lo que quieran. Pero lo importante no es de dónde viene la información, sino hacerlo, empezar a hacerlo. Y no hay forma de hacerlo mal. Es que no sé si lo estoy haciendo bien. Claro, estás respirando de forma consciente, lo estás haciendo bien. Independientemente si crees que sube o no el líquido, lo que sea, pero igual uno siente cierta sensación interna por la columna cuando está subiendo, pero tú relax, no hay forma de hacerlo mal. El cuerpo sabe qué es lo que está haciendo. Y cuando nos conectamos con él, pues nos dejamos llevar y siempre todo sale bien. Entonces, ejercicios de respiración normalito, consciente, los suspiros, la cantada, respirar en dos tiempos con el último shot. Y si ahí, y si ahí le queremos meter lo de la apretada de perineo, ideal. Lo que sigue es, bueno, aquí antes de seguir, cuando estamos haciendo esa respiración consciente y estamos apretando perineo, llevemos de forma consciente esas respiraciones, como con esa apretada de perineo, a la glándula.
pineal, mejor dicho, llévenlo al entrecejo, a un poquitico más arriba, llévenlo al entrecejo y ahí ya el cuerpo sabe la intención, humanos, la intención. Ahora sí, resulta que, por ejemplo, a mí me encantan los mantras de los monjes budistas, yo no sé si ustedes los han escuchado. A mí esas voces como guturales, como por allá, como así, o esos vibratos como de la garganta y pecho, siempre me han llevado como a a otros momentos, me llevan a otros lugares mentalmente. Y descubrí que esos vibratos del pecho y la garganta y que esos cantos como guturales activan el nervio vago. Claro, pues si lo activa la cantada normal, pues estos más, porque estos son mucho más potentes y hacen que vibre mucho más, ¿no? Entonces es como tocar la cuerda de una guitarra con más fuerza. Y esto se logra cuando estamos, por ejemplo, hablando o cantando o simplemente, sí, como cantando una nota como om, por ejemplo, o oi, bueno, cualquiera de las vocales, lo que sea. Pero lo hacemos mientras le pegamos al pecho como suavecito, suavecito, ¿no? Entonces, como esos cambios de vibración, por ejemplo, aquí me estoy pegando mientras estoy hablando y claramente, pues la voz se siente rarita, pues porque estoy afectando ahí el vibrato del nervio que llega a las cuerdas vocales. Eso es como un masajito al nervio vago. Hacer eso de vez en cuando necesito como expandir mi voz. Por ejemplo, yo desde que lo sé, lo hago antes de grabar el podcast o antes de dar una clase o si tengo que hablar en público. Para ahí primero es un ejercicio como de concentración, como de conexión con el cuerpo, como para uno entrar ahí y estar como presente, pero adicional es un súper masaje para el nervio vago y le dice, amigo, es momento de actuar. Entonces, por ejemplo, antes de salir de la casa o yendo a trabajar o en cualquier momento del día o antes de tener una presentación, antes de un momento cuando ustedes se sienten inseguros, hacer esto, simplemente como decir y pegarse en el pecho o simplemente o lo que sea. Ahí es masaje maravilloso para el nervio vago. Y eso es otra cosa que no quita nada, que son segundos de la vida, que si lo hacemos de forma frecuente, eso va a activarnos y a generar un montón de efectos secundarios supremamente positivos y hermosos en nuestro cuerpo. Adicional, si hablamos de frecuencia, pues ahí se cambia la frecuencia, ¿no? Hay mayor vibración, mayor frecuencia, ahí se regula la frecuencia cardíaca porque eso hace el nervio vago y lo estamos estimulando. Se regula nuestra frecuencia energética y eso también lo que queremos para que no tengamos esos picos tan desastrosos que nos destruyen y pues nos desgastan la energía. Y se regula como nuestra vibra, o sea, como que cuando ya lo hacemos de forma frecuente, nuestra vibra se expande. ¿Y quién no quiere tener buena vibra y que sea expansiva? Pues yo creo que todos, por lo menos todas las personas que están escuchando esto. Y si esto me permite hacerlo, pues, ¿por qué no? Entonces tenemos ejercicios de respiración, la técnica de suspirar, cantar, la respiración en dos tiempos con apretada de perineo o sin apretada de perineo, dirigiendo la respiración a la glándula pineal, que es el tercer ojo, este golpe en el pechito. Y la última, que yo sé que les va a gustar un montón, es el sexo consciente. Claramente, estamos estimulando todo el cuerpo. Y si en la práctica sexual nosotros, adicional a eso, lo hacemos de forma consciente, de tal manera que estamos entendiendo que como el nervio vago conecta con todos los órganos, pues en el acto sexual el man está requete estimulado, sobre todo si es algo consciente y bonito, ¿no? Yo no estoy diciendo, cuando yo digo acto consciente, es que yo sé qué estoy haciendo, independientemente con la persona o con el juguete que lo esté haciendo, porque también se puede, independientemente del acompañante o del acompañante, sea humano o no. Cuando digo humano o no, es un juguete. A ver,
Pero independientemente de eso, lo que está pasando ahí es un estímulo a todo el sistema nervioso y si el sistema nervioso está activo y si yo estoy teniendo un acto sexual es porque mi sistema nervioso parasimpático está activo y no el simpático porque nadie estresado quiere tener sexo. O sea, nadie tiene sexo estresado. Todo el mundo está en un estado de relajación tal y de confianza tal que le permite estar en modo disfrute y no modo alerta. Entonces, tener sexo es estar modo disfrute. Y esto activa el sistema nervioso parasimpático. Y si activa el parasimpático, activa el nervio vago. Y si yo lo hago de forma consciente, entonces en los momentos en donde yo tengo más éxtasis y placer antes de llegar al orgasmo, ahí estoy prendiendo esa llama con toda. Y si cuando llega el orgasmo, si llega, ojalá, bueno, esto ya es otra conversación, pero si llega el orgasmo y yo como redirecciono esa energía que se me vaya por, como por todo el centro del cuerpo y me llegue a la cabeza, amigues, pues bienvenidos a éxtasis total. Porque ahí empezamos a hacer esa recirculación de la energía Kundalini, activación del toroide, y ahí empiezo yo con mi magia. Y ahí conectamos con algo que en yoga y en ayurveda llamamos Sushumna Nadi. Resulta que en la filosofía de yoga y ayurveda, que es la misma, tenemos algo que se llaman los nadis. Si el nervio vago es el canal burdo, porque es un canal visible, evidente, y es un nervio grueso de conexión y de paso de información, el canal sutil se llama Sushumna y los canales sutiles en el cuerpo humano, para no enredarnos la vida, en el humano se llaman nadis, también en los animales, pero hablemos de humanos. Entonces tenemos alrededor de 72.000 nadis y hay tres principales. El Sushumna Nadi, que es el del medio, que es como la rejilla energética sutil donde se sostiene el nervio vago para mi vida, ¿no? En mi universo. Y dos nadis que se entrelazan, así como en el símbolo de la medicina que está el bastoncito en el medio y la culebrita, la serpiente que se entrelaza por los dos lados. Bueno, así se entrelazan Ida Nadi y Pingala Nadi. Entonces, es el del medio, que es Sushumna Nadi, que es el del centro, el principal, y se entrelazan por la derecha y por la izquierda Ida y Pingala, que son también canales sutiles del cuerpo y que resulta que conectan con el hemisferio derecho y con el hemisferio izquierdo. La conexión del hemisferio izquierdo es Ida Nadi, que es la energía lunar, la energía femenina. Y la energía masculina, que es con Pingala Nadi, es el que va por el derecho. Entonces conecta con la fosa derecha Pingala y conecta por la fosa izquierda Ida. Ida conecta con la energía de la luna femenina, Pingala conecta con la energía del sol masculina. Y en el medio, Sushumna. Entonces ahí tenemos los tres nadis, que son los tres canales sutiles, ¿no? Y el nervio vago vendría siendo Sushumna Nadi, que es esa rejilla energética que sostiene los 7 centros energéticos que conectan con las glándulas principales del sistema. Tenemos chakra número 1, que es el de la raíz, que conecta con las glándulas suprarrenales, que son esas dos glándulas pequeñitas encima de los riñones, donde se libera el cortisol. Tenemos el chakra número 2 que conecta con las glándulas sexuales en hombres y mujeres, el 3 que conectas con el páncreas, el 3 que conecta con el páncreas, el cuarto que conecta con el corazón y timo, el quinto que conecta con la tiroides, el sexto que es la glándula pineal y el séptimo que es la glándula pituitaria. Entonces tenemos estos 7 y estos energéticamente, o sea, la energía energética, la rejilla energética la sostiene su Shumna Nadi y los órganos reales burdos se conectan con el nervio vago a medida que él va recorriendo nuestro sistema. Entonces, los estímulos que nosotros hacemos al nervio vago son estímulos que hacemos a Sushumna Nadi, a nuestra plantilla energética, a ese Nadi principal, que activa la energía Kundalini. Para no llegar a muchas cosas muy trascendentales aquí y ponerla como difícil, sino fácil, acuérdense, fácil. Resulta que la energía Kundalini, cuando nosotros la activamos, aparte de llevarnos a momentos de como
de supraconciencia, lo que pasa es que nosotros nos llenamos de paz, de más confianza en nosotros y en la vida, más claridad mental, tenemos mucha más ganas de hacer, mucha más energía, tenemos valentía, fluimos, estamos en balance, conectamos con la abundancia de la existencia y ¿quién no quiere todo esto? No es un trabajo que tenga que ser trascendental para ver mandalas en la meditación o para hablar directamente con Jesucristo, que también, o con Buda o con Confucio, con el que quieran hablar. Pero estoy hablando de cosas muchísimo más prácticas, a menos de que ya quieran llegar a esos estados alterados de conciencia que sí se logran claramente, pero eso se hace con trabajo, tiempo, dedicación y ejercicios de respiración profundos y puros. Pero para una vida real, del diario, de pronto no tan psicomágica como me gusta a mí, sino una vida más tranqui, simplemente llegar a unos estados de amor infinito, de paz, de comprensión, de compasión. Claro que queremos eso. Yo quisiera creer que todos queremos eso. Y eso nos lo da esas prácticas que les dije de activación o de dejar trabajar al nervio vago que al mismo tiempo estamos activando Sushumna Nadi, que es este canal sutil que todos tenemos, y que cuando hacemos los ejercicios de respiración, sea por fosa alterna o sea las dos fosas al tiempo, lo que sea, pero cuando hacemos ejercicios de respiración y esas pausas y esos ejercicios como de conciencia y meditación, también se activan los otros dos nadis que son Ida y Pingala. Entonces yo hago balance de mis hemisferios. Entonces empiezo a balancear mi energía negativa con la positiva, empiezo a balancear mi energía femenina con la masculina, empiezo a tener mayor comunicación entre hemisferios, entonces eso regula mi energía, entonces yo reacciono mejor ante las situaciones de la vida, entonces yo regulo mis niveles de energía, entonces yo digiero mejor, a mí me va mejor y tengo una vida cool. Y ya con esto la sacamos del estadio. Y no hay que ir a millones de cosas y pagar millones de dinero, pesos, euros, dólares, en millones de cosas que también, si quieren, vayan, háganlo. Yo lo he hecho. Y me ha ido muy bien y lo he disfrutado mucho, pero ya que lo hice, digo, marica, yo no tengo que ir a ninguna de esas partes a sentir todo lo que yo puedo sentir en mi casa. A ver, claro, eso en colectivo se siente más poderoso. Cuando todo el mundo, no es lo mismo meditar 3.000 personas que yo sola en mi casa, no es lo mismo. Pero para mis procesos internos, parce, todo bien. O sea, en la casa lo logro. Si quiero ir a meditar a un centro budista, genial. Si quiero un retiro de 1.000 personas, maravilloso. Si quiero uno de 3.000, vaya. Pero no nos limitemos y no pensemos que tenemos que hacer todas esas cosas para que esto pase, porque eso no es así. Y yo he ido a los de 3.000, a los de 1.000 y he estado sola en mi casa. Y todos funcionan. Entonces, lo único que tenemos que hacer, ni siquiera tenemos, lo único que podríamos hacer, decidir hacer para tener una vida más cool y más fluida, es estar un poco más conscientes, conectar más con el cuerpo, respirar, dejarnos suspirar, atender a las necesidades del sistema, darnos más espacios de descanso, hacer ejercicio. Marica, eso es lo mejor para el nervio vago porque ese man está dándola con toda mientras nosotros estamos haciendo ejercicio y después de hacer ejercicio. Pegarnos en el pecho, cantar, bailar, hacer yoga. Dios mío, una vida fácil, la verdad, y una vida tranqui que nos permite a nosotros mantenernos regulados. Los momentos de estrés van a llegar, claro, los momentos de angustia, de duelo, de tristeza, todo esto va a llegar, pero lo importante no es eso. Lo importante es yo cómo reacciono ante todas esas situaciones y con qué herramientas me siento yo o qué herramientas tengo yo en mis manos, en mi cajita, para yo enfrentarme a lo que la vida me tiene para mí. Y este es como el resultado de un montón de cosas que yo he vivido y que yo sé que ustedes han vivido, pero que no dejemos que las experiencias antiguas definan lo que puede ser el futuro, sabiendo que yo soy una persona distinta ahora, con un montón de herramientas nuevas. Y esto que les hablé yo hoy es una herramienta nueva. Y ahí les dejo. Espero que de alguna otra manera esto les funcione y les guste.
y los espero en el próximo episodio. Un abrazo grande, besi, chai.